Sí, hasta el fin de semana pasado, cuando se produjo esa quiebra de Silicon Valley Bank, el Fondo de Garantía de Depósitos de Estados Unidos garantizaba la recuperación de hasta $250.000 de los bancos, es decir, quien tuviera depósitos que excediesen esa cuantía no la podrían recuperar. Sin embargo, para ofrecer calma, tranquilidad y seguridad, palabra clave a mercados e inversores, las autoridades americanas anunciaban que todos los depósitos de los bancos van a estar garantizados por el Estado, incluyendo los que excedan esos $250.000, al cambio unos 234.000 euros. Así que hoy reflexionamos sobre si esta medida puede provocar que los ahorradores españoles se interesen por depositar su dinero en algún banco del país norteamericano. Lo primero que queremos preguntarnos es si es posible. La respuesta es que sí lo es relativamente sencillo, pero que tiene peros como el cambio de divisa. Antonio Gallardo y Ahorro. Sí, lo puedo hacer y sí se hace además en Estados Unidos relativa facilidad de hacerlo, ¿no? No es necesario ser residente y además pues hay muchas sucursales de bancos o como responsabilidad en Europa que te permiten hacerlo directamente, ¿no? Entonces, el hecho es que sí es posible y además ha habido momentos en los cuales por diferentes tipos de interés ha sido interesante e incluso se ha fomentado. De hecho, se han fomentado incluso abrir depósitos en dólares directamente de entidades españolas. El problema que tenemos es que hay que diferenciar y explicar muy bien al cliente que además del riesgo de tipo de interés, pues existe un riesgo de tipo de cambio, ¿no? Que es el que hace que a veces sea solo recomendado para ir un inversor más profesional, el cual, bueno, pues por X razones, pues prefiera tener un dinero apartado en dólares. A las dificultades que ofrece el cambio de divisas se suma otro problema, como el de la doble imposición que hay que gestionar. Eduardo Delgado, CEO en Roams. Actualmente no existen tantas facilidades como pudiera llegar a parecer para abrir una cuenta en Estados Unidos. ¿Un español puede abrirse un depósito en Estados Unidos? Sí. Es verdad que hay doble imposición. La doble imposición significa que tendrías que tributar en ambos países, pero más allá de que se puede solventar presentando ciertos documentos que acrediten tu residencia, en este caso en España, existe un acuerdo de doble imposición entre Estados Unidos y España que te permite tributar en España, pero es cierto que bueno, hay una retención inicial que nunca puede llegar a suponer más del 10% de los intereses. Esas cosas hay que asumirlas, o sea, conllevan trabajo, a lo que me refiero. Eso en Estados Unidos. Nos situamos ahora en el viejo continente. En la Unión Europea existe un marco común por el cual los fondos de garantía de depósitos están obligados a cubrir una cuantía mínima de 100.000 euros. A partir de ahí los países deciden. La mayoría opta por la cobertura de la cifra mínima. Es el caso de España, con una llamativa excepción: Irlanda, país, ya saben, con particularidades fiscales y que no tiene límite de cobertura, lo que provoca, a juicio de Gallardo de Ahorro, una importante desigualdad. Lo que pasa que lo que se decidió fue una igualdad en mínimos, lo cual permite pues a países como Irlanda con una garantía mayor pues que sean una garantía total, en este caso que sean receptores al final de grandes fondos, de grandes fortunas, ¿no? Que al final van muy a la par al papel que está teniendo Irlanda a la hora de captar inversiones empresariales y de tener muchas empresas depositadas allí por el hecho de su mejor fiscalidad, ¿no? Entonces, al final, al garantizar algo en mínimos, pues lo que está llevando es eso, a crear una desigualdad que no lo nota tanto el pequeño inversor, el pequeño cliente, pero que sí lo nota mucho más el gran inversor. Por su parte, el CEO de Roams habla de competencia desleal y dumping bancario por parte de Irlanda, algo que a su juicio no deja en buen lugar la cohesión de la Unión Europea, aunque en cualquier caso explica que el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos de Dublín es más restrictivo y menos transparente que el de otros países de la Unión Europea. Que creo que la competencia desleal es evidente, ¿no? En el caso de Irlanda, creo que porque cuesta más acceder, es lo que te decía, lo mismo que te decía de Estados Unidos, son por mucho que tú te esmeres y te preocupes por acceder al detalle sobre cada una de las diferencias que existan en los fondos de garantía de depósitos, bien en Irlanda, bien en España o bien en Estados Unidos, la letra pequeña cuesta más conseguirla. Sí que es verdad que en Irlanda el fondo de garantía de depósitos es ilimitado siempre y cuando afecte a cuentas bancarias sin riesgo, que lo compartimos, inversiones en bolsa, pagarés, bonos, fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro. En nuestro caso tampoco están cubiertos, pero creo que en este caso en Irlanda se ponen bastante más puntillosos con
qué cubren y hasta qué punto cubren, ¿no? Última pregunta que hemos hecho a nuestros expertos: ¿qué va a preferir a partir de ahora el inversor conservador en medio de las actuales turbulencias financieras? ¿Rentabilidad en los depósitos, que estaba empezando a ser interesante, o seguridad? Y otra pregunta: ¿todo el dinero en un banco o diversificamos entre distintas entidades para garantizarnos ese mínimo? Yo creo que se va a fijar en ambas cosas, porque sí que es cierto que la rentabilidad va a tener un impulso tan al alza y a la baja, es decir, porque también lo que estamos viendo son caídas muy brutales de inversiones en bolsa, por ejemplo, lo que hace que por ese lado se refuerce, pero por otro lado el tema de que, claro, el riesgo de una crisis en los bancos pues puede llevar a que diversifique, ¿no? Y que piense, pues bueno, pues voy a tener mi máximo de 100.000 euros y tengo más distribuidos en diferentes bancos. Los expertos, en cualquier caso, insisten en la necesidad de recurrir a asesores financieros que conocen la letra pequeña de estos procesos y subrayan otra cosa: el Fondo de Garantías de Depósito cubre única y exclusivamente las inversiones sin riesgo.